lo que estamos haciendo es algo muy parecido, pero simplemente que ustedes como ya son un poquito más grandes, pues no necesitan así como que a cada rato estarse parando, haciendo ejercicio para despejarse la mente, se supone, ¿no? Se trata que el problema con las clases de la televisión, yo ayer estaba viendo, creo que las clases de matemáticas de secundaria, y yo creo que es una buena ayuda, simplemente que a mí en lo personal siento que no es algo que los niños puedan aprender. Si a ustedes que son grandes les cuesta trabajo, imagínense a los niños. Entonces, vamos a avanzar porque literalmente estos videos los pueden ver en su plataforma. Digo, vamos a hacerlo alguna vez bien, pero siento que tenemos que avanzar. Les voy a compartir lo que es mi pantalla, la presentación de la materia. Les recuerdo mi nombre. Yo soy la licenciada Karen Yesenia Aguilar Matus. Tengo 33 años, ya les comenté, soy abogada, litigo laboral, litigo civil y litigo aparte. Vamos a ver lo que es ya los primeros temas de su clase. Creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. ¿Eso está en EVA? O sea, a mí se me carga la plataforma, por eso pregunto. No, esta presentación yo no la he subido en EVA, la voy a subir hoy porque es el final de la semana, porque apenas nos vamos a ver. Entonces, esta presentación yo la hice apenas, entonces la voy a subir apenas en su semana. Aquí, Okay. o sea, no se preocupen por apuntar porque esto lo van a tener. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros aquí en los primeros temas? Es como las generalidades de los conceptos. Aquí les pongo un mapa mental, que es la introducción al estudio del derecho en general, que contiene derechos, normas jurídicas, el derecho como ciencia, hechos y actos jurídicos, algo que llamamos también técnica jurídica, clasificación del derecho, el estado de justicia y los procesos de derecho. Como tal, antes de empezar con todos los temas, nosotros tenemos que saber en sí qué es el derecho. El derecho como tal proviene de la palabra directum o, que significa dirigir, proviene del latín. Como sabrán nosotros, nuestro sistema legal está basado en lo que es el derecho romano. Todos los tipos de ramas de derecho que existen fueron desprendidos de lo que nosotros conocemos como el derecho romano. Si alguna vez han escuchado algo lo que es un principio general del derecho, y si no se los comento, los principios generales del derecho provienen de lo que era el derecho romano. Todo nuestro sistema legal actualmente proviene de ahí, por eso muchas palabras de derecho están escritas en latín. En sí, derecho significa dirigir. Pero bueno, ¿qué es el derecho como tal? El derecho es, en sí, en resumen, un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres en sociedad. Hay conceptos mucho más rebuscados de muchos juristas, pero para que lo entiendan un poquito mejor y sea un poquito más simple para ustedes, derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan en sí a toda la sociedad. Si ustedes en algún momento les toca derecho mercantil, que imagino que sí, derecho mercantil, derecho laboral, derecho fiscal, todos los tipos de derecho que puedan ver en su carrera, generalmente todos los derechos empiezan con un conjunto de normas jurídicas. Lo único que va cambiando es los tipos de relaciones que estudia. En el caso, por ejemplo, del derecho civil, estudia las relaciones entre las personas y familia. En el caso del derecho mercantil, entre las empresas o comercios. En el caso del derecho laboral, entre los trabajadores y patrones. Pero en sí, todos los derechos son conjuntos de normas jurídicas. Vamos a ver en sí también qué son las normas. Ok, el derecho como tal, su micro, porfa, no sé quién sea. El derecho como tal, ustedes saben que es considerado una ciencia. El derecho es una ciencia jurídica. Aquí la naturaleza jurídica es más que nada que es un conjunto de conocimientos que van de acuerdo a ideologías tanto políticas como sociales. O sea, el derecho se creó prácticamente para convivir en sociedad.
Y bueno, en sí, la ciencia del derecho es un tipo de filosofía como tal, la filosofía de la ciencia, porque también tiene un método científico. Acuérdense que cualquier tipo de materia que corresponde a una ciencia, la principal característica es que tiene o está bajo un método científico. Si ustedes ya están viendo metodología, que me parece, ¿están viendo metodología de la investigación o algo así? No. 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 Ok, Yo no ya lo tuve esa vieron en la prepa. materia. Bueno, quedando más adelantado. En la prepa sí. Ok. Sí, en la prepa sí. Ok, en la prepa, cuando ven metodología de la investigación, digo, quitando el hecho de que les dicen que es el planteamiento del problema, la introducción, sus hipótesis, digo, los están ambientando para lo que es en sí la tarea de investigación. Cuando ustedes terminen, o bueno, estén a punto de terminar sus carreras, van a tener una opción, no sé cómo se titulen, pero van a tener opción de hacer ya sea tesis, una tesina, una monografía, o en todo caso también van a tener la opción de hacer un examen. En todo caso, los exámenes, pues obviamente es cuestión de estudiar. Sin embargo, en las cuestiones de tesis, tesina, monografía, utilizan lo que es un método científico. ¿Alguien me puede decir o si se acuerda de lo que es un método científico? ¿Es una secuencia de pasos a seguir? Es una secuencia de pasos. El Sí, método es una... es donde se lleva la hipótesis, la observación. ¿Yo puedo decir qué es? todo eso. Sí, claro. Ok, el método científico es un proceso por el cual se comprueban hipótesis. Ok, sí, es un poquito la más completa. Prácticamente sí, el método científico lleva una serie de pasos y sí se tiene que comprobar una hipótesis. Siempre tienen que comprobar una hipótesis para considerar un método científico. En todo caso, la ciencia, perdón, el derecho es considerado como una ciencia. ¿Por qué? Porque también lleva métodos científicos. Esto no... Ok, el derecho, esto sí lo vamos a ver. En derecho existen diferentes teorías. Si alguna vez han escuchado la teoría de las leyes de Hans Kelsen, que es un filósofo alemán jurista, ¿alguien ha escuchado la teoría de Hans Kelsen? La teoría de las leyes. En la prepa, también. ¿No? Bueno, ¿llevaron humanidades o en qué área estaban? ¿Administrativas? En la prepa. Económico-administrativas. Económico. Y yo también. Igual, económico. Sí. Llevamos comercio. Internacional. Ok, en el área de humanidades nosotros vemos lo que es derecho 1 y Maestra, derecho pero 2, yo sí llegué a ver un poco de educación derecho. media superior. Sí deberían, porque al final es una cuestión de que se conjunta con otras materias. La teoría de Hans Kelsen, la teoría de las leyes, es prácticamente el orden jurídico de las normas. Lo vamos a ver también nosotros aquí. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Hans Kelsen lo que tenía prácticamente, lo vamos a ver en un esquema, pero era un orden jurídico de normas. Primero está tratados internacionales y la Constitución hasta arriba. De ahí son las leyes y tratados, de ahí sentencias y de ahí hasta abajo. Entonces, háganse cuenta que todo es un orden jurídico. Nosotros, por ejemplo, en cuestiones prácticas, la Constitución, ustedes saben que es la ley suprema. Ninguna ley como tal, ya sea estatal o ningún código, puede ir en contra de la Constitución. Creo que eso sí lo han escuchado, ¿no? Sí, claro. Entonces, este orden jurídico de leyes es eso. Nosotros, como tal, cuando estudiamos Derecho Constitucional, lo primero que nos enseñan es la teoría de las leyes de Hans Kelsen. ¿Por qué? Porque dicen, ok, lo único que te tienes que aprender es que nada está por encima de la Constitución. Hoy en día, los tratados internacionales a los que forma parte México también están como a la misma par de la Constitución en cuestiones de jerarquía, porque a nivel internacional también existen ordenamientos. Y nosotros como país tenemos ciertos tratados internacionales que también muchos lo tienen. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir un tratado internacional en el que México esté actualmente? Tratado de libre comercio.
el Telecán, bueno, que ya no se llama Telecán, se llama Telec. Tratado Así es. de... Eso es uno. También Pero vamos a poner uno más fácil. ¿Sí? Ok, una más fácil y que todos debemos de saber. ¿El Telecán? También. El Telecán, que ahora se llama El que Temec. acaba de Acuérdense entrar que en antes se llama vigor, Telecán. ¿no, maestra? El que acaba de entrar en vigor, que es el Sí, Temec, es ese. ¿no? Ah, por eso. El Temec, así es. Acuérdense que antes se llamaba Telecán, Tratado de Libre Comercio, y ahora se llama Temec. Por algunas cuestiones de organización, pero bueno, también lo vamos a ver un poquito. Uno que es más fácil y relacionado con la materia de derecho es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos y cada uno de nosotros en el mundo estamos dentro de esa declaración. Hoy en día los derechos humanos, así como todas las materias de derecho, van cambiando constantemente. Ustedes lo van a ver. En comercio internacional van a ver lo que es, van a ver creo que 3 veces derecho mercantil, si no, no es cierto, 4 veces derecho mercantil. Y tratados van a ver derecho civil y tratados internacionales. Creo que, no es cierto, derecho civil y contratos internacionales. Creo que lo van a ver en el cuarto. Entonces, todas esas cuestiones de lo que es el derecho y el orden de las leyes, lo van a servir ustedes generalmente para su programa, porque ven mucho derecho. Ok, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho? Como tal, ustedes saben que el derecho, prácticamente el objeto de estudio, pues es la transformación de la sociedad. Si nosotros no tenemos unas leyes que estén acorde al bien común, entonces no tenemos un buen estado de derecho. Si alguna vez han escuchado ese término, el punto de lo que es el derecho es tener un estado de derecho que vaya conforme al bien común. De hecho, cuando los candidatos a cualquier tipo de servicio público, lo que buscan, bueno, lo que ellos piden y que dicen que van a dar es el bien común. Realmente, ahorita, ¿por qué se busca esto? Porque al final de cuentas es una sociedad. Derecho como ciencia. Ok. Vamos a ver la diferencia entre lo que es un deber y lo que es un derecho. Existe lo que es deber jurídico y derecho, para comprender más o menos el concepto. El deber como tal es una obligación que toda persona tiene que cumplir para realizar un mandato. O sea, dicho de otra forma, es el hacer o no hacer una determinada conducta. De lo contrario, se tiene que aplicar una sanción. El derecho como tal es el que regula la conducta de los hombres en la sociedad y es sancionada por el Estado, es decir, o sea, el que exige. Como tal, les voy a poner un ejemplo. El deber sería, por ejemplo, que yo tengo que pagar un impuesto y mi derecho es que mediante ese pago de mi impuesto, el Estado me proporciona servicios públicos. ¿Para qué? Para que yo viva mejor, el bien común. Pero bueno, ¿alguien me puede mencionar algún otro ejemplo que pueda diferenciar entre lo que es un deber y un derecho? Acuérdense que el derecho es el que exige y el deber como tal es la obligación. No sé si me estoy explicando. ¿Alguien me puede decir un ejemplo? ¿Sí? Yo. Bueno. levanté la mano. No. No sé si los está viendo. Sí. Es que no puedo ver a todos. Quien quiera, Bueno, podría ser un ejemplo, por ejemplo, el deber en cuestión de, no sé, cuando, bueno, antes nos decían, no, pues tu deber como niño es, por ejemplo, ayudar en casa, ¿no? Ayudar en las labores de la casa y todo eso. Y tu derecho es, por ejemplo, tener alimentación, educación y todas esas situaciones. ¿Sí? ¿Algo así? Algo así. Acuérdense que los niños, como, bueno, en tu ejemplo, los niños como tal no tienen deberes dentro de su casa. Su deber, por así decirlo, es ir a la escuela, aunque prácticamente tampoco es su deber porque es deber de los padres, pero bueno, por ahí va en eso. Es un Ahorita derecho, lo ¿no? explicamos mejor. Sí, es un derecho de los niños. Carlos Miguel, alza la mano aquí, ya veo. ¿Me puedes decir un ejemplo? Okay. Un
ejemplo de deber es no respetar la vida del otro ser humano o de otro individuo que está dentro de la sociedad. Y nuestro derecho es que respeten la nuestra. Eso sí podría ser. Kevin Manuel, le dije. Kevin Manuel. Un derecho sería a expresarse y un deber, Ajá. pues, ayudar a la casa, ¿no? O a ser responsable. Ok, les voy a explicar tantito porque están confundidos. Por ejemplo, en el ejemplo de, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Arenagua. Ya, Arenagua. Arenagua. Ok, en el ejemplo de Arenagua, Sí. por ejemplo, de los niños, generalmente los niños no tienen deberes. En cuestión de derecho, acuérdense que los menores de edad no tienen ningún tipo de, les llamamos que son inimputables, porque no los pueden poner ningún tipo de delito, por ejemplo. Sí hay niños que cometen delitos, pero eso es otra materia. Sin embargo, los niños como tal no tienen una obligación porque no tienen la capacidad legal todavía como para hacerse cargo de sus actos. ¿Me explico? Los deberes de los niños, no, ellos tienen puros derechos, por eso generalmente exigen, y hoy en día más porque ya tienen internet, pero realmente los niños no tienen ningún deber. Claro, deberes morales sí hay, deberes morales de respetar a sus maestros, a sus papás, ayudar en la casa, son otros tipos de deberes, pero como tal deberes jurídicos los niños no pueden tener, no tienen la capacidad legal hasta cumplir la mayoría de edad. En el caso, por ejemplo, no me acuerdo que me dijeron, el derecho de expresarte. Tienes el derecho de expresarte, pero tienes el deber de respetar con ese derecho. ¿Qué quiero decir? Si se acuerdan que en algún, por ejemplo, algún chisme, vamos a poner un chisme de novela o de lo que sea, ustedes pueden decir, no, pues esa persona es tal. Yo me estoy expresando. Sin embargo, ¿cuándo termina mi derecho de expresión o mi libertad de prensa, que también se da mucho? Cuando afectas a una tercera persona, ahí termina tu derecho. Y eso es en todos y cada uno de los derechos. Entonces, necesito que tengan muy presente que cuando ustedes tienen un derecho, termina cuando afectan a los demás. ¿Ok? ¿Quién más alzó la mano? María Guadalupe. Profesora. Sí, pues existe igual el derecho al libre tránsito, pero el deber es cumplir las normas que establece el reglamento de tránsito. Así es, ese es un buen ejemplo de lo que la diferencia entre deber y derecho. ¿Quién más quiere decir? Profesora, yo quiero decir algo. Sí. Yo dije un ejemplo de derecho natural que es el derecho a la vida. ¿Me lo puedes repetir? Perdón. No. Sí, el ejemplo, bueno, mi ejemplo fue que tenemos derecho a que respeten nuestra vida y nosotros tenemos la obligación de respetar la vida de otros. Y respetarla. Así es. Digo, en el caso del derecho a la vida también es una cuestión de debate porque, digo, si están un poquito acorde a las noticias, ahorita tenemos esa cuestión del aborto. Sí. Las mujeres pues están peleando ahorita esa cuestión de los pro vida y los que tienen, bueno, es mi cuerpo y es mi decisión, y también hay un derecho humano total ahí de que pues te están prohibiendo decidir sobre tu propio cuerpo. Entonces, el derecho a la vida como tal es algo complicado en la cuestión de las mujeres, ¿no? En la cuestión de los hombres no tienen ese problema porque pues ellos no se pueden embarazar. Pero sí, tienen razón, el derecho a la vida como tal tiene que respetar. Sin embargo, hay una disyuntiva ahí con la cuestión del aborto, que hoy en día nadie se pone de acuerdo y que es como una cuestión de discusión que podríamos hacer un debate también. Pero bueno, vamos a seguir. Gracias. Vamos a ver lo que es un deber jurídico. El deber jurídico como tal, ya deben de saber, es una obligación jurídica. Dicho en otras palabras, es aquella conducta contraria al hecho antejurídico o al hecho ilícito. Por ejemplo, si el hecho ilícito es el no pago o el cumplimiento de tu pago de una obligación, en este caso de un impuesto, el deber jurídico comprende la conducta contraria, es decir, el pago del cumplimiento de la obligación. Entonces,
¿Quién alzó la mano? ¿No? ¿Nadie? Ok. Por ejemplo, en el caso de ustedes es un poquito más fácil. Acuérdense que ustedes van a una escuela, ustedes pagan una colegiatura, bueno, sus papás pagan una colegiatura. Entonces, digamos así, que su derecho es que tengan una educación de calidad, que en este caso cuando hay instalaciones, las instalaciones están en buen estado, que tengan atención personalizada, y el deber de ustedes es aprobar las materias, ¿no? Es poner atención, entrar a las clases, etc. Vamos a ver lo que es el derecho y las normas jurídicas. Aquí les estoy poniendo otro mapa conceptual en el que dicen, bueno, ¿qué es el concepto de derecho? Que ya lo vimos. Lo que es el concepto del deber, que también ya lo vimos. Vamos a ver un poquito de las normas. Lo que son el tipo de normas, las leyes naturales, las normas éticas del abogado no lo vamos a ver, las características de las normas y el orden jurídico de las normas. ¿Se acuerdan que lo expliqué de Hans Kelsen? Ahí viene lo que es la pirámide de Hans Kelsen y el orden jurídico de las normas en México. Ok, las normas provienen de lo que es el derecho natural. Como tal, hay leyes naturales y leyes sociales. Las leyes naturales prácticamente son las que se emanan directamente de todo desde el principio, como no matar, o sea, prácticamente vienen de lo que es la ética o la moral, las leyes naturales. ¿Sí se acuerdan cuando, bueno, no quiero hablar de religión, pero en la religión católica, pues hay 10 mandamientos. Entre paréntesis, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, respetarás a Yo se Dios. los digo, yo me lo sé. No, gracias, vamos a ver unas poquitas. Estas leyes naturales emanan de todo este tipo de costumbres o religiones, por así decirlo, porque no solamente de la católica, pero generalmente las leyes naturales emanan de lo que es la ética, la moral, y las leyes sociales pues son las que ya emanan de la convivencia como tal. Acuérdense que antes, Arenagua, ¿tienes algún comentario? Sí, iba a decir que de hecho antes la religión regía como tal los derechos y las obligaciones de las personas. Así es, como su compañera lo comenta, antes de que separaran, aquí por ejemplo en México, antes de que separaran lo que es el Estado y la Iglesia, prácticamente la Iglesia dominaba todo. De hecho, si se acuerdan un poquito de historia de México, en la independencia, ¿por qué creen que el cura Hidalgo utilizó una imagen de la Virgen María para declarar la independencia? Digo, como tema cultural, ¿por qué creen que lo utilizó? Porque la diversidad de culturas, ¿no? Porque según los españoles, ellos nos habían obligado a creer en lo que ellos nos decían. Una de las tantas, así es. Yo leí, hay un libro de Francisco Martín Moreno, que se llama México Engañado. Les recomiendo el libro, es muy bueno. Pero bueno, en sí, ¿qué dice o por qué dice que Hidalgo utilizó la imagen de la Virgen para declarar la independencia? Sí, porque acuérdense que nosotros teníamos una diosa, que no me acuerdo cuál era el nombre, les voy a ser sincera, una diosa que en México era súper adorada y les costó mucho trabajo a los españoles colonizarlos para decir, no les podemos quitar, o sea, literalmente lo que nosotros teníamos era esa diosa, no me acuerdo si era Huitzilopochtli, no me acuerdo cuál era, y dijeron, ¿saben qué? No se las podemos quitar, entonces nos pusieron la imagen de la Virgen María. Eso es lo que comenta el libro. ¿Por qué utilizaron la imagen del cura Hidalgo quitando el hecho de que fuera cura? Porque él no tenía vocación de cura. Acuérdense que antes, para poder ser cualquier tipo de profesión, tenías que estudiar, pues, teología. Entonces, él, entre paréntesis, no fue pobre, nunca fue una persona pobre. Acuérdense que era hijos españoles, nacidos aquí en México. Entonces, pues ser cura, pues era la única forma en la que podía ser un poquito estudiado más que los demás. Él utilizó la figura de la Virgen porque la mayoría de los mexicanos, pues que eran indígenas, tenían, digámoslo así, esta imagen muy arraigada y generalmente eran campesinos, no eran personas estudiadas. Entonces él utilizó la imagen de la Virgen como para decir, esto es México.
Entonces, esa cuestión de las leyes naturales sí emanaron de la religión, realmente de la religión española, pero así éramos antes. Ok, pero vamos a ver lo que es el derecho. Como tal, ustedes saben que los derechos dependen de todas las normas. Entonces, el Estado como tal sanciona o impone estas sanciones a los ciudadanos que cometan actos ilícitos. ¿Para qué? Para tener una buena convivencia social. Toda conducta humana, como saben, debe ser regida por diferentes tipos de comportamiento. En este caso, los que rigen esta conducta humana son las normas. Para que haya una diferencia, acuérdense que también existen las leyes y las normas. Ahorita vamos a ver un poquito de lo que es la diferencia. Ok, las normas, ahorita vamos a hablar de esto. Las normas se clasifican como tal, si no lo vieron en la prepa, es morales, religiosas, sociales y jurídicas. Son 4 diferentes tipos de normas. Ok, y la palabra norma también tiene 2 tipos de sentido. Vamos a ver primero qué son las normas morales, las religiosas, sociales y jurídicas. ¿Alguien me puede, digo, si sabe, me puede decir para ustedes qué son las normas morales? Son las de respetar a los mayores, de dar el paso. No están obligadas a hacerse. Vamos a dejar de compartir. Sí, un ejemplo de normas morales. Arenagua. Sí, las normas morales están regidas por nuestras costumbres y tradiciones. ¿Me puedes dar algún ejemplo de norma moral? Respetar a nuestros mayores. Por ejemplo, en la iglesia, cuando no es religiosa. No sé, no se me viene ninguna a la mente. O sea, tengo claro el concepto, pero ahorita se me ocurren otras normas que no es moral. Fíjense que es bien difícil, gracias Elena, fíjense que es bien difícil, digo, hasta para nosotros que lo tenemos como muy arraigado en derecho, pero es difícil acordarte de puras normas morales que no sean o que no se complementen con las religiosas. La cuestión con las normas morales es que sí, emanan prácticamente o al principio de lo que es la religión. Entonces, el problema con las normas morales es que no la puedes concebir como 2 cosas diferentes que no sean la parte de la religión. Pero dieron buenos ejemplos. Ayudar a los mayores es una norma moral. O por ejemplo, si ustedes ven alguna adulto mayor y que dicen, ¿sabes qué? No. Bueno, no sé, en la calle, en algún semáforo, ¿no? ¿Cuál sería la norma moral ahí? ¿Qué podrían aplicar si ven a una viejita tratando de pasar un semáforo? Ayudarla a pasar. Ayudarla. Ayudarla a cruzar. Y eso es una norma moral. Por ahí van las normas morales. No solamente son religiosas, sino como que también ser como amable, acomedido, por así decirlo. Entonces, otro tipo de norma moral de que sí les mencioné hace ratito, por ejemplo, de los niños. Los niños como tal, bueno, los menores de edad no tienen ninguna obligación jurídica. Ellos son inimputables hasta la mayoría de edad. Ya todos tienen 18 aquí, ¿verdad? No. ¿No? ¿17 todavía? 17. Ok. Yo también. ¿Qué dijo? Bueno, Perdón, no solamente escuché bien. Se trabó. que si todos tienen 18. Ah, no, yo tengo Si 19. todos son mayores. Ok. Bueno, que si todos son mayores de edad, prácticamente será mi pregunta. Ok. Si hay menores de edad todavía. La cuestión es que, como saben, los que todavía no cumplen los 18 años, saben que no pueden firmar ningún tipo de contrato ni obligarse a nada como tal de forma legal. ¿Por qué sucede esto? Porque los menores de edad, aunque digan lo contrario, los menores de edad no tienen la capacidad todavía como para pensar en las consecuencias de sus actos. Hay muchas cuestiones en la minoría o la mayoría de edad. Como sabrán, antes en Veracruz, eso ya se reformó, pero por ejemplo, en Veracruz nosotros teníamos en cuestión del Código Penal que los mayores de 16 años un día ya podían ser considerados como adultos en cuestión de delitos. O sea, aquí en Veracruz. Si te preguntan por qué aquí en Veracruz, era porque se supone que por las condiciones climatológicas, y esa era la explicación, se desarrollaban más los niños.
Entonces, desarrollados más, se supone que crecían más rápido. Entonces, aquí en Veracruz eran 16 años. Si tú cumplías 16 años y ya tenías 2 horas, ya te consideraban mayor de edad si tú cometías cualquier tipo de delito, ya sea robo, ya sea asalto, cualquiera. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Acuérdense que también hay declaración de derechos de los niños, ¿no? Entonces, aquí se violaba todo eso que decían, bueno, es que cómo puede ser que aquí en Veracruz, porque hace calor prácticamente, esa era la explicación, se consideraban ya mayores de edad. Entonces, ya se reformó, ya ahorita la ley penal ya considera, gracias a Dios, a todos los mayores de edad hasta los 18 años. Sin embargo, sí tardó varios años. De hecho, en cuestión civil, también anteriormente, no sé si sabían, pero anteriormente se dejaban casar a los menores de 16, mayores de 14. O sea, 14 años era la edad mínima en la que podías casarte con permiso de tus papás, ¿no? De tus tutores. Sin embargo, dijeron, ¿saben qué? Es que 14 años, pues no es lo ideal. A pesar de que tú quisieras casarte y tengas, no sé, estés enamorada o yo qué sé, no tenías la capacidad como para pensar bien en esas decisiones. Entonces también se reformó y ahorita solamente pueden casarse mayores de 16 años y aún así con permiso de los tutores. Pero antes se dejaba que los niños de 14 años se podían casar. Las niñas, porque los niños era muy raro que se casaran niños de 14 años. De hecho, hay un tema muy controversial, no sé si vieron hace poco, de que también hay muchas partes en el mundo que todavía se casan menores de edad, con permiso y lo que ustedes quieran, pero todavía se casan, y los niños de 14 y niñas de 10 años, de 12 años, con hombres mucho mayores, 30, 40, 25, lo que tengan. Entonces, esas cuestiones son en contra de los derechos humanos. Sin embargo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no se meten ahí la ONU, alguna organización internacional para intervenir en ese tipo de cuestiones o injusticias? Porque no es su jurisdicción. Creo que la van a ver más adelante, pero en sí hay una película que se llama, ya tiene muchos años, se llama El Hotel Ruanda, hablan específicamente sobre los derechos humanos. ¿De qué se trata esta película? Hace muchos años hubo una guerra civil en un lugar que se llama Ruanda, como en África. El Hotel Ruanda, se pronuncia R-W-A-N-D-A. Entonces, este señor, ¿de qué se trata la película? Este señor era como gerente del hotel y había como una guerra civil interna en África. ¿Qué pasaba en el hotel? Había pues gente internacional de todos lados, ¿no? Entonces, cuando empezó como esta guerrilla interna, pues lo que hizo es tratar de salvaguardar a sus clientes o a los que se hospedaban en el hotel. Sin embargo, pues también empezó a refugiar pues de la gente que estaba herida o de los que pedían refugios, niños, hombres, mujeres, etc. ¿Qué se hizo? ¿Cuál es el punto de esta película? La ONU se metió, pero ¿para qué creen que se metió? Para rescatar a los extranjeros. Ellos no se metieron en el conflicto interno. Prácticamente la ONU como tal te dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues sí tienen un conflicto interno muy feo y todo, pero yo no me puedo meter para defenderlos. Yo lo que puedo hacer es agarrar a los extranjeros que no son parte de este conflicto y pues llevármelos. Eso fue lo único que hicieron. Entonces, al final es una película que, por ejemplo, también la analizamos nosotros en la prepa, o sea, no nosotros como la clase. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de lo que es también los derechos humanos. Entonces, cuando son ese tipo de situaciones de decir, es que las niñas se casan a los 10 años, los conflictos en Siria, los conflictos en Venezuela, ustedes saben que el mundo está hecho un desastre en cualquier tipo de conflicto. Entre paréntesis, México aún no ha llegado como tal a un extremo de decir vamos a levantarnos todos en armas, pero realmente lo que hace la ONU como tal no es parar los conflictos. Ellos lo que hacen es decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, es que este es un conflicto, sabes que no está bien, pero no me puedo meter más. Solo su función es, pues, dar opciones, decirles, ¿saben qué? No lo hagan, pero no pueden obligarlos a no hacerlo. La cuestión con los derechos humanos es complicada porque ninguna institución hasta ahorita tiene la capacidad como tal de castigar directamente en cuestiones prácticas. Hay una corte
hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que se puede llegar hasta esa instancia después de ciertos pasos a nivel local y hasta en pasos internacionales. Primero hay ciertos pasos para llegar a la Corte. Sí hay casos en México que se ha llegado hasta la Corte Interamericana. ¿Qué pasa con la Corte Interamericana cuando se llegan a este tipo de cuestiones? Que la Corte ya que castiga al Estado. O sea, ya no castiga como tal a la persona. La cuestión aquí, cuando hacen algún tipo de discriminación, y ustedes saben, si ustedes los discriminan en algún momento, ¿a dónde creen que se tienen que ir? A quejar, por así decirlo. ¿Alguien sabe? Recursos humanos. En recursos humanos. No, ese es el del trabajo, pero bueno. ¿A derechos humanos? A derechos humanos. Recursos humanos. Ok, sí. Hay una, saben que hay una municipal y hay una estatal, que está en Jalapa. Es a recursos humanos, a derechos humanos, donde se tienes que ir a quejar y decir, ¿sabes qué? Me pasó esto, tal persona o tal servidor público me hizo esto, me discriminó. Entonces, ¿qué sucede con esta queja? Sí puede ser que trascienda. Sin embargo, ellos no optan por castigar, de hecho, no tienen la jurisdicción para castigar derechos humanos, sino hasta la Corte. ¿Y qué pasa cuando llega a la Corte? Ellos lo que castigan es directamente al Estado mexicano, a todo México. O sea, cuando ya llega algo a la Corte, es porque, ok, si le dices, ¿sabes qué? Sí se violaron derechos humanos de tal persona, tal, X, vamos a castigar al Estado mexicano con tal cantidad de dinero, tienen que hacer esto, tienen que pedir disculpas. Hay un caso muy sonado, bueno, que los abogados conocemos, pero bueno, se los comento por si lo quieren buscar. Hay un caso muy sonado de una activista, que no me acuerdo cómo se llama, pero fue como por el 2002, que lo sustrajeron después de hacer una actividad en la que estaba, no me acuerdo qué estaba pidiendo, allá por la zona de Sonora. Era un activista muy reconocido y periodista, y lo levantó el ejército mexicano, y desapareció de repente. O sea, desapareció, nadie supo nada. Lo último que supieron fue que el ejército lo levantó. Y de ahí ya no, o sea, no encontraron nunca su cuerpo. La familia de este activista supo que habían levantado a este señor, el ejército, y el ejército literal se hizo tonto y dijo, no, yo no fui. Entonces todo esto llegó después de muchos años hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya saben, sustracción ilegal, y bueno, muerte, homicidio. Entonces, el Estado mexicano perdió y sí les tuvo que poner una multa exorbitante a México y unas disculpas, tienen que disculpar con la familia, tienen que pagarle cierta cantidad de por vida. ¿Por qué suceden estas cosas? Si se acuerdan también de, digo, algo un poquito más para acá, ustedes, bueno, han visto las noticias, ¿no? ¿Me pueden comentar algún caso que crean en el que se pueda llegar hasta la Corte Interamericana? Ok, Arenagua. ¿Lo quieres reciente o de nuestra historia? Lo que quieras. Bueno, yo creo que en 1968, que fue la matanza de Tlatelolco, yo creo que ese fue un ejemplo, o hace como 2 años que mataron a 43 estudiantes. Así es. Ese tipo de cuestiones están dentro de lo que se, digo, constantemente dices, esto es contra los derechos humanos. Sí, sin embargo, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué no ha trascendido? Quitando el hecho del tiempo que puedas ocupar para que se castigue al Estado mexicano, también tiene que haber una intervención de alguien que lo denuncie. Entonces, esa es la cuestión con lo que pasó en la matanza del 68 y lo de los 43 normalistas. ¿Quién más alzó la mano? Miguel. Sí, también hubo un caso sonado, creo que hace unos 2 años, de un activista que quería salvaguardar lo que es la casa de la mariposa monarca y que también desapareció. Y también, no me acuerdo aquí en Puebla exactamente del nombre del activista, pero también era un activista de derechos humanos y lo desaparecieron también. Sí, la ironía, ¿no? Sí. De hecho, en México lamentablemente tenemos
demasiados casos que pueden ir hasta la corte. Sin embargo, sin una intervención como tal, una denuncia, no se puede llegar a más. ¿Por qué les digo esto? Porque si, por ejemplo, en el caso del 68, no me acuerdo quién estaba de presidente, creo que era de la Madrid. Ajá, bueno. ¿Qué sucedió con esto? Hubo una matanza, según justificada, en la que decían que ellos habían, pues, empezado con las revueltas y poniéndose agresivos y... Fue Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, perdón. Entonces, esa cuestión, de repente dices, bueno, ok, ¿qué sucedió con esto? Sí hubo muchos activistas que pelearon por los estudiantes de 68, sin embargo, se quedó en las instancias en México. ¿Qué pasa con estas denuncias? Tú puedes denunciar y hay delitos que el Estado persigue sin necesidad de denuncias, ustedes lo deben de saber. En el caso genocidio, homicidio. ¿Quieres decir algo, Arenagua? Sí, que realmente el problema es que si nos quedamos en instancias nacionales, pues les conviene no llevar un caso exacto o trascender eso, ¿no? Que pues como usted dice, si se puede llegar a Corte Nacional, ¿qué dijo? Interamericana. Corte Interamericana. Pues, porque ellos pues no están como en un ámbito nacional o de corrupción, son más neutrales en el asunto. Así es. De hecho, todos deberíamos ser neutrales, todas las autoridades, pero bueno, es una utopía. Realmente, ¿por qué se tiene que saber hasta qué instancias puedes llegar? Porque sí, tú puedes llegar a todas las instancias nacionales, hasta el amparo, que es la última instancia aquí, hasta la Suprema Corte de Justicia, y ya una vez que pasas esto, entonces ya te vas en derechos humanos, pero tienes que seguir, porque si no, ahí se queda. Un caso más reciente, que es aquí hace unos pocos meses, el caso de Levarón. ¿Sí se acuerdan de la matanza que hubo aquí en Sinaloa de toda la familia de Varón? ¿Alguien se acuerda de ese caso? Que acaba de pasar. Sí. 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 De hecho, hasta sigue vigente en las noticias, acabo de ver. Los feminicidios entran, sí, todo lo que es relacionado con homicidios, aunque sean en cuestión de mujeres, sí entran. Los feminicidios, claro que también. Aquí también hay una cuestión de que quieren cambiar el término feminicidio, no sé si alguien lo ha escuchado, que los estados quieren decir, ¿sabes qué? Ya no se va a llamar feminicidio, ya es homicidio como tal normal. ¿Por qué creen que es importante que se llame feminicidio a los homicidios de cierta forma, a las mujeres? No todos los homicidios a mujeres son feminicidios, aclaro. Ok, primero Arenagua, luego María Guadalupe y luego, Arenagua y María Guadalupe. No, disculpe, maestra, tengo levantada la mano desde hace rato. Perdón. Ok, María Guadalupe. Porque los feminicidios se le considera a las personas, las mujeres que matan por razones simplemente de género, porque odien y tengan como desprecio o rencor hacia las mujeres como tal, simplemente por el hecho de ser mujeres. Y ya el homicidio puede ser por otras causas, no sé, porque a lo mejor que las hayan mandado a matar, que hayan tenido un problema con otra persona por otras razones. Así es. Gracias. Sandy y luego Flor. Pues sí, ¿no? Porque recientemente, el año pasado, se empezaron a dar muchos casos de feminicidio. Bueno, a todo que, por ejemplo, cualquier mujer falleciera no por muerte natural, se le daba a conocer como feminicidio. Y como dice la compañera, exactamente, el feminicidio se trata de, por ejemplo, el racismo hacia la mujer. Así es. Ok, gracias. ¿Flor? Es que no. Pues yo tengo entendido que es feminicidio cuando presentan signos de violencia, pues, o sea, de golpes o tortura en sí. No solo como de que la mataron y ya, o sea, como que es eso, pues, como de representada de odio o así. Es lo que yo entiendo por feminicidio. Ok, gracias a todos. Sí, pues prácticamente es todo lo que dijeron. Los feminicidios, a diferencia de los homicidios,
sí tienen que ver con género. Prácticamente los crímenes de odio. ¿Por qué hay unos que, aunque se utilizó violencia y mataron a una mujer, no se considera como feminicidio? Exactamente, discriminación de género. Porque generalmente los feminicidios son crímenes por odio. Por ser mujer, yo te maté. Prácticamente es lo que dijeron. Y sí, es por eso, esa es la diferencia. ¿Cuál es el problema de que los diputados quieran cambiar esto? Que entonces van a hacer de menos estos crímenes por discriminación. Sé que puedo sonar muy feminista y eso, pero realmente las mujeres han sufrido desde siempre para poder tener iguales derechos que los hombres. Lamentablemente todavía, y ustedes lo pueden ver en cualquier ámbito, ahorita ya ustedes son más mujeres estudiando que hombres, en todas las carreras, ¿eh? O sea, yo lo he visto en cuestión, ahorita yo en todas las carreras he visto más mujeres que hombres, sin embargo, en cuestión laboral, todavía tenemos ahí problemas de paridad de género. María Guadalupe, ¿quieres decir algo? Así que supongo que, por ejemplo, en cuanto al bien jurídico, cuando hay un homicidio, pues es atentando hacia la vida, ¿no? O sea, contra la vida. Pero cuando es ya un feminicidio, según yo, ya entra como la integridad y la dignidad de la mujer. Es algo como que había leído. Sí, algo, exactamente así es. De hecho, metiéndolos, los feminicidios, ¿qué preguntan? ¿Quieren cubrir los feminicidios? No, quieren quitar los feminicidios. O sea, quieren decir, o sea, que maten a la mujer por odio no importa, homicidio. Claro, o sea, quieren tener agravantes de que si es una mujer, como cuando un papá mata a su hijo, que también es un agravante, o viceversa. Pero quieren quitar la figura como tal, o sea, quieren decir que ya no sean feminicidios, eso es lo que quieren. No se ha logrado, pero bueno, esa es la cuestión que quieren hacer. Aquí comentan, a nivel internacional el género femenino predomina las listas, sí. Aquí en México, si se dan cuenta, ¿cuántas gobernadoras conocen, por ejemplo? Realmente muy pocas, ¿no? La mayoría en su cantidad son hombres. Y la que había más popular la mataron, digo, no quiero ser intrigosa, pero bueno, se mató. Entonces, vamos. Profesora, yo quería decir algo sobre eso. ¿Sí? Sin ser, no sé cómo decirlo, pero ahorita las senadoras o gobernadoras que están en el poder son por ser artistas o ser famosas o ser hijos de gobernadores, y siento que, pues, no sé, las personas que nos están representando como mujeres es muy mediocre su participación. Estoy totalmente de acuerdo. Hay mujeres dentro del Congreso que no tienen la capacidad para representar de una forma buena al género como tal, ya no digamos al pueblo. Estoy totalmente de acuerdo. Hay algunas que no, de todos los partidos, no estoy diciendo de ningún partido político. Miguel, ¿quieres decir algo? Y bueno, yendo también con lo que dijo mi compañera Renova, o sea, aparte de que muchos de las senadoras y demás que no tienen realmente el conocimiento y no están realmente capacitadas, también vi un noticiero en el cual estaban hablando de que muchas de las mujeres que se postulan para cargos de gobierno, pues la gente, no solo hombres, sino también mujeres, a la hora de votar prefieren más a un hombre que a una mujer. Y digo, eso sí es triste porque sí hay mujeres que están muy bien calificadas para el cargo, pero la verdad es que no entiendo el por qué eligen todavía aún más a hombres. Y también en el caso de los feminicidios y con lo que pusieron de que los quieren encubrir, sí también siento que hay de dos, que es una ya exagerándolo, porque sí hay veces que ponen es feminicidio cuando incluso fue nada más un asalto que salió mal, ¿no? O luego sí es intencionado al acto de porque es mujer. Entonces siento que está habiendo tanto exageración como también de la misma exageración ya la gente no le quiere poner atención. Entonces ya no se está viendo
el cómo encerrarlo en una medida y en una limitante para que se decida qué es o cómo sucede o por qué pasa o de realmente clasificarlo. Así es. Gracias. A ver, primero Larisa y luego María Guadalupe. Bueno, yo agregando a lo que dijo Miguel, que se preguntaba que por qué si hay mujeres que son calificadas para los cargos y se postulan, no ganan, yo pienso que entra, e incluso hay personas que aunque saben que pues están calificadas para esos cargos, no las eligen, prefieren primero a un hombre, independientemente de que sepan si están calificados o no. Yo pienso que tiene que ver mucho la cultura patriarcal que hemos sido, o de la cual somos arraigados todos desde hace muchos, muchos años. Y con respecto a esto de que quieren encubrir los feminicidios, o mejor dicho, clasificarlos ya como si fueran homicidios, yo pienso que es porque el gobierno se ahorraría cifras, porque si los ponemos en destacar en feminicidios, compiten bastante con los homicidios, como por ejemplo en el 2019 hubo, no recuerdo bien, si mal no recuerdo, más de 2.800 feminicidios. Entonces, esa cifra compite con los homicidios, pienso yo. Decir, bueno, se va a postular tal gobernador para el cargo otra vez, pero en su anterior, ¿cómo se dice? Cuando yo ocupo el cargo y lo deja. Perdón, no le escuché. ¿En su administración? Ajá. ¿En su licencia? A eso me quiero referir. Dejó el cargo y hubo tantos feminicidios, tantos homicidios, se sacan las cifras y pues yo pienso que resaltan más los números cuando se clasifican en dos secciones y si los unen pues ya no son tantos, aunque yo considero, bueno, en mi opinión, que eso no estaría nada bien porque hay que destacar cuando se cometen los crímenes por odio, como dijo, creo que fue mi compañera Renagua, y María Guadalupe creo fue, sí, cuando se cometen, hay que diferenciar cuando se cometen entre crímenes de odio y crímenes pues ya por problemas particulares que tenían, como cuando quedó mal con el vecino y el otro vecino y no sé, hubo un problema y alguien terminó muerto, a cuando una mujer sale de su casa, literalmente no está haciendo nada y pues solamente porque una persona, un hombre, no tiene malas facultades mentales, dice, bueno, creo que esta es una potencial víctima y lo comete. Hay mucha diferencia entre algo que no se busca y otro en la que eres partícipe de propiciar tu propia muerte, ¿no? Y pues bueno, creo que esa fue mi opinión. Gracias. Gracias. Sí, fíjense que en cuestión de lo que es feminicidio y, por ejemplo, ¿por qué no ganan las mujeres en ciertas elecciones? De hecho, si han escuchado el término de paridad de género. Es un término que lo estamos ocupando en electoral, el OPLE lo está ocupando hoy en día. ¿Qué busca esta paridad de género? Que no es lo mismo que equidad, ¿eh? Cuando los partidos políticos se han sabido zafar, todos y cada uno se han sabido zafar de esta cuestión de paridad de género, porque dicen, ok, mira, yo necesito, vamos a hablar un poquito de electoral, pero no es su materia. Imagínense cuando están los candidatos, hay una terna, como una tómbola, ¿no? Entonces tú pones a toda tu coalición, bueno, si yo voy a ser presidente municipal, tengo que tener síndicos, regidores, directores, etc. Los que van a la terna son presidente municipal, síndico y regidores. ¿Cuántos regidores son? Pues dependiendo de la población, generalmente son 12, vamos a poner aquí en Boca del Río, ¿no? Medellín. Entonces, ¿qué sucede con esta terna? La terna principal, lo que dice la paridad de género es decir, ok, miren, ¿saben qué? Si tú me tienes a un alcalde de candidato a elección popular, me tienes que poner a una mujer como al siguiente como síndico.
Y regidores, la misma cantidad de regidores mujeres y la misma cantidad de regidores hombres. Equidad y paridad. ¿Por qué la paridad? Porque los partidos políticos lo que hacían es decir, ok, ¿sabes qué, Ople? Si te voy a poner candidatas mujeres, pero acuérdense que hoy tienen que ser 50-50. Entonces, te voy a poner la cantidad de mujeres que tú quieras de candidatas. Sin embargo, ¿qué hacían los partidos políticos? Era decir, ok, mira, aquí está tu 50, pero los ponían en estados o municipios que sabían que no iban a ganar. Cada partido político tiene como que su propio estudio de mercado, su propia gente que sabe dónde tiene más afluencia su partido que otro. Entonces lo que hacían los partidos es decir, ¿sabe qué? Pues aquí te pongo, pero pues sé que no vas a ganar. O sea que este municipio, ese estado, lo voy a perder, porque no tengo gente. Y ponían esas candidatas. Entonces el OPLE se dio cuenta de todo este truquillo de los partidos y dijo, ¿saben qué? Pues ahora no solamente va a ser equitativo, sino que va a ser, vamos a existir la paridad. Esto es la paridad. Que todo sea, o sea, no me vas a poner a puras mujeres donde sabes que vas a perder. Me vas a poner también mujeres en donde sabes que sí puedes ganar. Esa es la cuestión de la paridad. ¿Por qué no gana la mujer en estas elecciones? Porque también tenemos una cuestión de machismo, patriarcado, ya saben. No quiero pensar que solamente sea eso, sino más bien que también vemos a ciertos candidatos que a lo mejor no están listos para el puesto o que no nos dan la confianza como tal. La cuestión con las mujeres es así. Lamentablemente, a veces son un poquito más analíticas y yo creo que hay ministras de la Suprema Corte, hay magistradas, hay mujeres en puestos internacionales muy buenos. Sin embargo, hoy en día son una cantidad menor. Del 100% les puedo asegurar que todo esto es un 20% de mujeres, y no es que estoy exagerando. ¿Quieres decir algo, Mauricio? Yo puedo participar. Bueno. Sí, ok, Elena, ya que hablaste primero. Disculpe. Como dice usted, cada partido pone senadores y diputados. Entonces, hay algunos diputados que los ponen, pues, como vienen, ¿no? Y otros que se eligen. No me acuerdo bien los términos, pero el hecho es que también hay un factor que cuando ponen mujeres, son unas mujeres que solo son la imagen. O sea, y realmente ellos no hacen lo que deberían de hacer, no opinan como tal, o sea, y eso es lo que también les da un poquito de desconfianza. Yo he escuchado varios comentarios que dicen, es que, ¿para qué voy a votar por esa mujer si al final su partido la controla, ¿no? Es la imagen. Y siento que es por parte cierto y engloban a todas las mujeres. Al final nos hacen quedar mal un pequeño porcentaje para cuando una persona que está calificada lo hace, piensan que es lo mismo. Entonces, simplemente es eso. Y lo que comentaba de los feminicidios, también yo creo que lo hacen porque ahorita hay un movimiento femenil que es muy fuerte y el hecho de que quiten ya los feminicidios, que dejen de clasificarlos, pues borran cierta información o más bien esconden cierta información que es vital para seguir con estos movimientos. Entonces yo creo que ese es el principal objetivo por el cual ya quieren juntar todo para que no esté como la clasificación y las personas que están en el movimiento femenil no tengan recursos o datos para poder seguir. Sí, gracias, Renagua. Miguel y Delisa, solamente quiero comentarles algo. Sí, tienen razón. Siento que, opinión personal, no crean que es todo está ahí aquí. Opinión personal, siento que es así. Siento que lo están haciendo como para tratar de quitarle el poder a las mujeres que tanto trabajo de verdad luego nos cuesta pues manifestar. Miguel. Sí, bueno, con eso mismo y con lo de los partidos también, digo, es más como una pregunta que otra cosa, porque hay también ya miles de partidos políticos y se supone que ya ahorita nada más hay como unos 5 que son como los más importantes, que es Morena, PRI y demás, pero de ahí sigue existiendo el PT, por ejemplo, y ya nadie le hace caso, entonces también de ahí hay mucho desvío de recursos y mucho dinero se pierde en ese tipo de partidos políticos que pues al final realmente no están representando nada y forman parte de un partido político que los tiene a todos dentro. Entonces,
también ahí no le encuentro mucho sentido. Ok, gracias. Ok, Larisa, ahorita comentas, nada más les respondo a Miguel. Sí, ¿por qué pasa esto? Pues gracias a las coaliciones. Realmente ustedes saben que no solamente está el PT, está el PES, el otro que era, bueno, Nueva Alianza todavía está, pero bueno, es un partido muy chiquito, lo que es el Movimiento Naranja, que antes era Convergencia. ¿Por qué existen estos partidos políticos todavía? Por las coaliciones. A la hora de votar, los tres importantes ahorita son Morena, PAN y PRI. Vamos a decirles así. Acuérdense que también estaba el PRD, que era como uno de las fuerzas importantes, paréntesis, pequeña, pero fuerza. Y todos los demás partidillos ahí, que también estaba el Fuerza Calvinista, a lo mejor no se acuerdan, pero todos esos partidos muy pequeñitos son los que sirven gracias a las coaliciones. Ahorita, de hecho, con las elecciones que vienen en el 2021, no sé si sepan, pero Morena, por ejemplo, va a tener en población partidillos chiquitos, creo que van a ser 5, creo que es PT, van a ser Nueva Alianza, el PES, creo que se va a añadir el Partido Verde y ellos. Por eso sobreviven, por esas coaliciones, porque al votar por uno grande, votas por todos. Entonces, realmente es una cuestión de coalición, es para tener más presencia en el Congreso. Al final resultó muy bien esa táctica de votar 5 de 5, porque ni siquiera sabía por quién votaban todos y cada uno. Realmente, por ejemplo, hay estados muy peleados, Veracruz no fue tan peleado, Puebla, por ejemplo, sí. Entonces, por eso sobreviven esos partidos. Esas coaliciones de partidos grandes, al final es dinero que es de parte del pueblo y que realmente no nos beneficia porque son partidos, son diputados y senadores de partidos que en realidad nunca hacen nada por nosotros, ¿no? Pero bueno, ok, ¿quién seguía? ¿Larisa? Me parece. No, yo ya ¿No? dije lo que tenía que decir, al Ok. menos hasta ahora. Al menos ahorita. Ok, bueno. Vamos a seguir con lo que son las normas morales. Las normas morales... Maestra, Mande. dice mi compañera Jacqueline que si la puede aceptar porque se salió su laptop se trabó. Jacqueline. Ay, no la tengo en sala de espera. Ok. Igual es el Eduardo. Yo tenía el mismo problema. Sí, no, ahorita que me salga en sala de espera la admito porque no me sale, ¿eh? Yo creo que es por cuestión de que ustedes no lo ven, pero cuando alguien se conecta, o sea, me pone que se conectó y que está en sala de espera, y a veces, como tardan sus conexiones, sus propias conexiones de internet, no la veo enseguida. Entonces, también es cuestión de eso. Ahorita lo checamos. Ok, Internet, bueno, ¿se acuerdan que estábamos viendo lo que son las normas morales, religiosas, sociales y jurídicas? Rápidamente, las normas morales pues son las reglas de conducta que emanan de nuestro interior, o sea, ya sea buenas o malas, y que por lo tanto nuestra conciencia es la que nos exija su cumplimiento. Como tal, ya hablamos de la señora que necesitaba ayuda para cruzar la calle, o por ejemplo, si alguien de repente, vamos a ponerlo así, se cae y en lugar de reírte, mejor lo ayudas, ¿no? Entonces son exigencias morales, no como tal se castigan, pero sí hay algunas que se castigan. Por ejemplo, una norma moral que también se confabula con una norma jurídica puede ser cuando ustedes están en algún accidente, ustedes ven un accidente de alguien, de cualquier persona como tal. Entonces, ¿cuál es su deber moral si ustedes ven algún accidente, ya sea automovilístico o de que alguien se cayó porque parece que se está dando un infarto? ¿Cuál creen que sea su deber moral? Llamar a una ambulancia o algo. Ayudar a la persona es una norma moral. O sea, te lo exige porque pues sabes que está bien, ¿no? Sin embargo, ahí se confabula con una jurídica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan de un video no hace mucho tiempo, pero en China hay muchos videos de cuando atropellan a la gente y todos siguen pasando como si nada y va y las vuelven a atropellar 3, 4 veces. Yo me acuerdo del caso de una niña que la atropellaron hasta que una señora la sacó de
del camino y otra que la atropellaron en plena avenida y nadie se paraba, ni los carros, ¿eh? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque en China, por ejemplo, el deber moral, la norma moral no existe. ¿Por qué no nos ayudan? Porque puede ser que si esa persona sobrevive o tiene alguna secuela, te obliguen a pagar también ciertos gastos médicos o te castiguen como tal. Eso pasa en China. Aquí en México hay una obligación que también es obligación de apoyar a las personas que tú ves que puedan tener algún tipo de peligro, porque también te pueden acusar de una omisión de cuidado. Entonces, no tanto como en China de que aquí te puedan, o sea, creo que es lógico que si tú ves un accidente y que si tú puedes hacer algo, llamar a la policía, a una ambulancia, lo que sea, lo haces. Sin embargo, o sea, si no lo haces, tampoco como tal la ley te puede obligar a hacerlo. ¿Por qué? Porque no es como cuestión, no es tu moneda, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, se confabula con una ley jurídica también, porque también hay Maestra, dice que si ya la puede aceptar, por favor. Ok, vamos a ver, sala de espera. Vamos a ver, sala de espera. Creo que sí, ya los vi. Vamos a ver, close, sala de espera. Ok, ya está, creo que era ella. Ok, normas religiosas. Las normas religiosas pues son las más fáciles. Son las que provienen de las dogmas que recibimos de pues, las creencias divinas, de cualquier tipo de creencia divina y cuya observancia o desobediencia pues no será premiada o reclamada por nadie en sí, sino por el creador que ustedes crean, ¿no? O el ser divino. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una norma religiosa? Muy fácil. Los mandamientos. Los mandamientos. Probarás. Pero algo así que digan, ok, pero los mandamientos prácticamente pues también se confabulan con nuestras normas jurídicas y las normas sociales. Algo que hagan específicamente una norma religiosa, algo que sea específicamente de la iglesia, que no tenga ningún problema social, si no lo haces. El ayuno. El ayuno puede ser bautizarme. Bautismo, porque se considera como cuando se La purifica el confirmación y alma. comunión. Ok, les voy a poner un ejemplo más fácil. Una norma religiosa sería ir a misa. Ir a misa todos los domingos. Y dar limosna. Dar lo que, bueno, no le llamamos diezmo ya, y ahorita ya se llama limosna. Pero sí, una norma religiosa, pues es prácticamente ir a misa los domingos y dar limosna. Cuando pasan con su canastita, ¿no? Cantando. Entonces, ese tipo de normas que no tienen nada que ver si las son o no. O sea, prácticamente el único que te va a juzgar, así como decirlo, es Dios, ¿no? Si no lo haces. Estos son tipos de normas religiosas muy fáciles. Otro tipo de normas son las sociales. Estas normas sociales son reglas de comportamiento que nos impone un grupo social al que pertenecemos, ya sea para ser bien recibido en un entorno social. Puede ser como una escuela o un trabajo. Sí, así es. Puede ser las normas sociales que haces en la escuela o en el trabajo. ¿Pueden darme un ejemplo de una norma social? Pues no comer en el salón, ¿no? Eso, fácil. Claro, y se confabula con También una podría escuela, ser que no se puede consumir. ¿Que no se puede qué, perdón? ¿Te falló el audio? También puede ser de que no se puede consumir bebidas alcohólicas o fumar en lugares públicos y así, ¿no? Esa es jurídica. ¿Y podría ser norma de etiqueta? Las normas de etiqueta Okay. son las más fáciles, por así decirlo, de normas sociales, de poner ejemplos. Vestirte de etiqueta en una reunión específica, ya sea una graduación, en una reunión de clase alta, que por ejemplo, o otra norma social podría ser comportarse con cortesía, con respeto. Digo, a pesar de que todos sabemos que necesitamos dar respeto y recibir respeto al mismo tiempo, es una norma social, porque como tal una norma jurídica no te lo exige. O sea, tienes normas sociales que son generalmente las normas de cortesía o las normas de etiqueta. ¿Por qué? Porque, digo, no sé si vieron hace un tiempecillo un caso de un chico
que fue a hacer su examen profesional en mezclilla y con playera, algo así, y la universidad literalmente les dijo, no te puedes presentar así tu examen profesional. ¿Por qué creen? Si no es una norma jurídica como tal. Por la presentación. Porque no estaba cumpliendo con una norma social. A pesar de que no les pueden exigir, entre paréntesis, vestir de cierta forma, porque, pues acuérdense que también tienen libertad. Sin embargo, hay ciertas reglas a acatar dentro de la escuela y que ya se convierten en jurídicas. Están hablando de no comer en clase, de vestir de... Ustedes creo que ya deben de haber leído el estatuto, si no, ahí por ahí verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, no pueden entrar en bermudas a las clases, tienen que vestirse correctamente en la clase, aunque sea en línea, de preferencia estar sentados, no pueden, o sea, tienen ciertas normas de conducta que a pesar de que son normas sociales, también se convierten en jurídicas. ¿Por qué? Porque están dentro de una institución. Entonces, en esta cuestión de las normas sociales, generalmente vienen las normas de respeto, las normas de cortesía, las normas de etiqueta. Sin embargo, hay algunas veces que se pueden conjuntar con una norma jurídica. ¿Ok? Ahora, las normas jurídicas también son las más fáciles. Son las reglas de conducta expedidas por un poder público, ya sea para regular la práctica o, bueno, la pacífica convivencia de los seres humanos integrantes de toda una sociedad. Y la observancia no está sujeta a una aceptación o no por parte del destinatario. O sea, ya sea que si esta se cumple o tiene que forzarlo a que cumplan, el Estado tiene la obligación de hacerlo. Como tal, la diferencia con todas las demás normas es que las normas jurídicas el Estado puede exigirlas y te puede forzar a cumplir este tipo de normas. Yo quiero comentar algo sobre eso. ¿Sí? Que esas las distinguen porque son heterónomas, coercibles y bilaterales. Así es. De hecho, sí vamos a ver ahorita las características de las normas, justamente esos. Así es, como mencionó su compañera, cada tipo de normas tiene ciertas características que lo vamos a ver ahorita. Un ejemplo de estas normas jurídicas pueden ser todas las que están en cualquier tipo de ley y código. Las más fáciles para distinguir son las que están en el Código Penal. O sea, cualquier tipo de delito, robo, asalto, fraude, homicidio, son tipos de delitos, o bueno, conductas que están castigados por el Estado y que quieras o no, el Estado te las tiene que exigir, no hacerlas, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el sentido de la norma. Les voy a compartir esta diapositiva. Ahorita vamos a ver las características. Okay, creo que ya la ven. Maestra, una pregunta. Mande. ¿Para hablar se tiene que levantar la mano o solo puedo hablar cuando yo quiera? Puedes levantar la mano. Lo que pasa es que cuando yo tengo la computadora, no me sale la notificación de alzar la mano de todos. Entonces no puedo ver. ¿Querían decir algo? Ah, no, es que una compañera la tiene levantada desde hace rato. ¿Quién es? A ver, déjame ver. Cuando comparto no puedo ver tampoco. Ah, María Guadalupe. Ok, María Guadalupe, ¿quieres decir algo? Sí, se nos hace grosero estar interrumpiendo y pues por eso levantábamos la mano, por eso le preguntaba. Sí, de preferencia hace la mano. No, pues nada más iba a decir un ejemplo igual de norma social, pues podría ser no interrumpir a las personas cuando hablan. Justamente. Sí, mire, disculpen, a veces son muchos. El problema de cuando son muchos en una clase, realmente el problema con Zoom, si ustedes vieran mi pantalla ahorita, yo no puedo tener el chat abierto y a la vez tener, por ejemplo, las diapositivas y a la vez tener, por ejemplo, el libro. Sí, también hay otra que decir gracias, por favor, y saludar. Exactamente, normas sociales así son. Exactamente, normas de cortesía. Si alguna vez han visto el manual de Carreño, por ahí va todas las normas sociales que existen. Y si de preferencia, por favor, alcen la mano para que no estén interrumpiendo.
Ok, en el sentido de la norma, hay dos sentidos, el sentido lato sensu y stricto sensu, creo que ya ven la diapositiva. Ok, aquí vamos a ver lo que es el sentido de la norma. El lato sensu significa sentido amplio y el stricto sensu significa sentido estricto. En el sentido amplio está aplicada como tal toda regla de comportamiento humano, sea obligatoria o no obligatoria, y se clasifica en dos grandes grupos que son las normas técnicas y las normas éticas. Estas últimas comprenden las morales, la costumbre, el trato social, las normas jurídicas también entran, la religión, las normas técnicas, que son las que sirven a la persona para la realización material de algún objeto. No son de carácter obligatorio, sino potestativo, y en sentido estricto corresponde a que impone deberes o confiere derechos. Las normas pertenecen al ámbito del deber ser, o sea, son formas de regulación de la conducta que surgen de la voluntad del hombre. Esto sentido amplio y sentido estricto de la norma, prácticamente el sentido amplio, pues son prácticamente todas las normas en conjunto, ¿no? O sea, la realización, todo lo que tienes que hacer para la realización de este tipo de normas. Y en el sentido estricto, vamos a ver que son, por ejemplo, ya la obligación de cumplirlas. Este tipo de normas, lo que son las normas, pertenecen a lo que llamamos en filosofía el deber ser. En el sentido estricto de las normas, aquí les puse unos ejemplos, que sería, por ejemplo, no conducir en estado de ebriedad, en una iglesia respetar el silencio y la fe de los creyentes, al conducir tener todos los documentos obligatorios en su forma correspondiente, o sea, ya sea en tarjeta de circulación, licencia para conducir, tus placas bien, etc. Otro sería, por ejemplo, pagar por todas las cosas que uno compra, tanto al contado como en cuotas. Ok, alcen la mano. ¿Quién me quiere decir un ejemplo de una norma en sentido estricto? Pues. Ok, primero María Guadalupe, por favor. Es que no había bajado la mano a mí. Ok. Ah, es que la tienes levantada. Gerardo. Y luego Miguel. Una norma estricta, ¿verdad? Ay, perdón, es que no me agarré el micrófono. Una norma estricta, ¿verdad? Sí. Pues una norma estricta sería las que, o sea, son las que no se pueden cumplir, como el no conducir en estado de ebriedad. Esa es una norma estricta, ¿no? Sí, acuérdense que no solamente en las normas jurídicas, también hablamos de la cuestión de la iglesia, de pues, guardar silencio en la iglesia, otra podría ser no interrumpir, o sea, son sentidos estrictos de la norma, prácticamente son los que te obligan a hacerlo o no hacerlo. ¿Quieres agregar algo más? Pues, ¿puedo decir otra? Sí. Pues, en un examen, no copiar en copiar, ni tener materiales prohibidos, nada de eso. Tener ahí tu copia, así es. Gracias, Gerardo. A ver, en orden les voy a decir quiénes van, ¿eh? Miguel, Kevin, María Guadalupe, Isabela y Yaret. En ese orden, por favor. Yo también. Ok, Emanuel. Sí, yo quiero participar. Ok, primero, por favor, en orden. Miguel, Kevin, María, Isabela, Yaret y luego Emanuel. Sí, una estricta también es la falsificación de documentos. O sea, eso es prohibido en todos los lugares. Yes. Gracias. Ok, Kevin. Otra norma sería pagar los impuestos. Sentido estricto, sí, así es. Gracias. María Guadalupe. No dar un testimonio que sea falso, por ejemplo, si estás en algún asunto legal o tú estás como testigo, debes de decir la verdad. Así es, no dar falsas declaraciones. Digo, aunque eso es muy gringo, pero también existe aquí. Gracias. Isabela.
También podría ser pagar todas las cosas que queremos comprar. Sí. O sea, sin robar ni nada. Sin robar, ciertamente. Sí, así es. Gracias. Ok, Yaret. Podría ser como no cometer actos ilícitos. Cualquier tipo de actos ilícitos, así es. En sentido estricto, pues nadie puede cometer delitos. Ningún tipo de delito, así es. Ok, Emanuel. ¿Dónde está Emanuel? ¿Dónde quería participar? ¿Dónde quedó Emanuel? Ok, vamos con Naomi. Ahí la veo por ahí. Ay, no, alcé la mano por accidente. Ok, no te preocupes. Miriam, Sandy, Miriam. ¿Podría ser el portar armas solo en caso de tener autorización? Así es. ¿Qué onda? Ok, sí, así sería. Y por último, Sandy. Sería respetar nuestras leyes y normas que rigen bajo nuestra sociedad. Por ejemplo, lo que decía la Constitución política. Así es. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Joana? Podría ser también, maestra, el de respetar los semáforos y órdenes de tránsito. Así es, todas las leyes de tránsito. Ok, todos estos son buenos ejemplos. O sea, de hecho, sí. En sentido estricto, prácticamente todas las normas que conocen ustedes, morales, religiosas, sociales y jurídicas, son normas en sentido estricto. Ok, vamos a... En sí, lo que quiero comentarles es los sentidos. En el sentido amplio, es la regla de comportamiento obligatorio o no. O sea, como tal es la regla. Por ejemplo, no matarás, esa es la regla en sentido amplio. En sentido estricto, pues es la que establece deberes y otorga derechos. En sentido estricto es no debes matar, porque si no el Estado pues te castiga. Prácticamente ese es el sentido estricto y el sentido amplio de la norma. Vamos a ver en la siguiente clase ya la clasificación de las normas. La clasificación de las normas jurídicas, heterolínea, bilateral, unilateral, sé lo que comentó su compañera de Nahua, por si no se acuerdan, también lo vamos a ver. Gerardo y Miguel, ¿quieren decir algo? Primero Gerardo. ¿No? ¿Miguel? Disculpe, creo que dejé la mano así desde hace rato, lo siento. Sí, también la mía se quedó igual. Sí, desde que participé hace rato, perdón. Ok, sí, cuando dejen de participar, por favor, quiten la mano, porque yo la sigo viendo y yo pienso que lo van a hacer. Les quiero comentar algo antes de seguir de terminar la clase, porque vamos a terminar. En su semana, del 24 al 31, me parece que es, ya tienen actividades, ya tienen tarea. Ya les dejé tarea, necesito que chequen su tarea. Van a hacer un mapa mental y me parece que les dejé... Cuadro comparativo. Cuadro comparativo, gracias. Están varias tareas. Entonces, esas tareas ya están asignadas para ustedes. Se pueden apoyar ya sea de los libros que tienen ahí mismo, de los artículos que tienen ahí, o de internet también pueden hacerlo. Obviamente no es Wikipedia, pero ya saben, internet, mande. Maestra, ¿qué hable ¿Quién ella? iba a hablar? ¿Quién es? Yo. Maestra, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Es que lo que pasa que yo a la hora de enviar el mapa mental, no me aparecía enviar archivo, no tiene para subir el archivo, entonces eso igual le quería comentar, igual a mí me apareció. Ok, a ver, Y maestra, ¿es cuadro comparativo acerca de qué? De lo que vimos ahorita hoy en la clase. Ok, yo les voy a editar la tarea. Ayer la estaba editando, no me acuerdo exactamente si la edité.
debe ser, no les ha de haber dejado subir por la fecha, porque yo tenía fecha a partir del primero que aceptaran la tarea, ¿me entienden? Entonces, el problema debe ser ese. El cuadro comparativo, es más, lo voy a abrir antes de decirles otra cosa. Ok, primero Mónica, luego Kevin y luego Diana, si quieren decir algo. Fue lo del cuadro comparativo y de que si teníamos la tarea que marcaba ahí la plataforma. Y de qué es el cuadro comparativo para hacerlo. Y si en dado caso que no se pueda subir, ¿a dónde se lo podemos mandar? ¿A un correo o algo? Ok, miren, yo sé que tienen grupos de WhatsApp, me imagino que de todo, de cada campus, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es que hagan un grupo de WhatsApp y me manden, me agreguen, hagan un grupo y me agregan, le ponen, no sé, introducción, lo que ustedes quieran, para que ahí también podamos un poquito más fácil tener las dudas. Si no, yo les voy a dejar, ahorita mi número, les voy a dejar mi correo. Si no quieren hacer el grupo, pues no lo hagan, les voy a dejar mi correo, por si no lo pueden subir, me lo mandan a mi correo, ¿está bien? Ok, ¿quién más? ¿Quién más quería hablar? Mónica, Diana, Francisco y Juan Carlos. En ese orden, por favor. No, ya no, maestra, esa era mi pregunta, es que olvidé bajar la mano, disculpe. Cuadro comparativo es de las normas, de lo que vimos ahorita de la clasificación de las normas. De una vez no sé, claro, pero aún así se los voy a poner en 86, el número es... Ok, ahí les dejé en el chat, por favor, apúntenlo. Ese es mi correo y mi número de WhatsApp. No aparece, maestra. Ahí está. No, parece. Espérenme, lo puse en privado, espérenme. Para todos. Listo. Por si no les deja subir la tarea o etc, el link o lo que sea, me lo mandan a mi correo. Igual también les dejo mi número por cualquier cosa. Voy a abrirles la plataforma. De una vez ya ahorita terminando su clase, yo les voy a checar su plataforma y les voy a editar ahorita la tarea, las dos. Les encargo también, ahorita que me acordé, les encargo también que se chequen en su plataforma lo de la planificación de la praxis. Hay un foro, necesito que me pongan que sí lo checaron. O sea, cuando lo chequen de verdad, claro está. Pero sí necesito que me pongan que sí lo checaron. También hay un foro de presentación, pero les voy a ser muy sincera. Creo que eso ahorita no se me hace tan importante como la tarea. Entonces, ya todos anotaron el correo, ¿verdad? Y mi número. ¿Sí? Ok, igual si tienen alguna cuestión con la plataforma, ya sea que me puedan mandar un correo o me manden un mensaje, también ahí ando. Chicos, ya se nos terminó el tiempo para que deje entrar al otro maestro. Entonces, nos vemos el día martes. No se preocupen por ahorita, por lo de la tarea, yo se los voy a editar y les voy a especificar todo. Solamente que ayer como creo que no se guardó, porque sí lo hice. Entonces ahorita les voy a editar todo en su plataforma. Otra cuestión, ¿se acuerdan que vamos a tener, sí les comenté que vamos a tener como un concurso interno mediante Kahoot? Quien lo haya utilizado sabe que es como el quizzes que hicimos el primer día de clases. Entonces, ¿de qué se va a tratar este Kahoot? De preguntas de lo que hemos visto hasta ahorita. Si quieren estudiar, estudien. Si no, pues ya es como cuestión suya. O sea, es más que nada lo que hemos visto ahorita. Lo vamos a hacer el próximo martes.
Y acuérdense que los primeros lugares son los que van a tener un 10% extra en cada parcial. En cada parcial va a ser un conjunto. Va a ser de forma individual. Así que si quieren estudiar, estudien. Todo lo que ahorita vimos se los voy a subir también en este momento a la plataforma para que lo vean. Y pues ya, nos vemos el martes. ¿Alguna duda? Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Ok. Bueno, muchas gracias por la clase. Nos vemos el martes. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.